es una proteína tetramédica, o sea, tetra 4. Quiere decir que está formado por cuatro cadenas constitutivas, 4 cadenas de aminoácidos, que son estas que se muestran acá en la figura. Las 4 azules y dos azules se muestran y 2 café oscuro. Ahora bien, cada una de estas cadenas, como la ven acá en la figura, cada cadena se pliega, o sea, se dobla sobre un grupo prostético, que es el grupo M, que es este y este. Hay 4 grupos M, ¿verdad? Porque hay 4 cadenas. Y ese grupo hemo contiene el lugar del ion del oxígeno. Acuérdense que cuando vimos el tema de proteínas, vimos a la hemoglobina como un ejemplo de una proteína conjugada. Es decir, una proteína que tiene una parte de aminoácidos, pero también tiene otra parte que no es de aminoácidos, que es el llamado grupo prostético, que en este caso es el grupo M o el grupo N. Bien, esa me la había saltado. No me di cuenta porque es un poco rápido, entonces por eso las cosas, ¿no? Por si acaso ahí ustedes me avisan, alguien me dijo que me había saltado esa vez. Bien, y como les estoy diciendo que algunas sí me las estoy saltando para que no entren, entonces por eso tuve que volver a esa, porque esa sí entra. Bien, entonces estábamos viendo la síntesis de LED, ¿verdad? Ya habíamos visto esta versión. Ya habíamos visto ahí cuál es la que tiene que ver con humanos, pero ahora vamos a concentrar la información que habíamos visto en esta con esta otra diapositiva. Entonces, primero voy a colocar en la pizarra parte de esta, porque la idea es que voy a hacer una sola en la pizarra construida con 2 diapositivas, para que esa sea la que ustedes se aprendan. Claro que no va a estar completa, porque de hecho estamos obviando los detalles que normalmente se obvian, ¿verdad? Porque no son tan importantes. Pero entonces voy a colocar primero lo que digo de este, para después agregar lo que haga parte ya con la otra diapositiva. Entonces vemos que la primera reacción es la siguiente: la glicina, el aminoácido, reacciona con succinil-CoA y se produce entonces delta amino reuminato. Después el delta amino reuminato, como ven acá, se convierte en 1-porfirinógeno 3. Ya aquí en la pizarra, pues también ya voy poniendo en español, gracias a Dios, como de paso. También es importante para que puedan aprenderse en español. Porque algunos, ¿verdad?, se los aprenden así, que como están en las diapositivas, y lo ponen en inglés. Bien, ¿verdad? Entonces tiene que ser en español. Ahora bien, después vemos que el 1-porfirinógeno 3 se convierte en protoporfirina 9. Acuérdense que estos números son con números romanos. Después, a partir de la protoporfirina 9, se va a producir el grupo E. Finalmente. Bien, entonces, ahora vamos a ver la diapositiva, donde íbamos. Y aquí ya tenemos otra información que no estaba en esta. Entonces vemos que en primer lugar el punto de partida es distinto. Se parte de 4 moléculas de porforinógeno. Bueno, entonces en realidad ¿qué es lo que pasa? Que las moléculas de delta aminoreduminato se convierten en porforinógeno. Vamos a ver a eso. Entonces las moléculas de delta
anhídrido metilinato se convierte en moléculas de porfodilinógeno. Ahora bien, aquí dice, o se nos hace ver que son 4 moléculas de porfodilinógeno las que van a formar una de 1-porfirinógeno 3. Entonces, para simbolizar eso, que son 4, vamos a colocar acá entre paréntesis el número 4, para que se vea que son 4 del porfodilinógeno las que van a formar una de 1-porfirinógeno 3. Después observamos que el 1-porfirinógeno 3 se convierte en coproporfirinógeno 3. Eso lo vamos a agregar porque no estaba acá. Entonces agregamos acá que el 1-porfirinógeno 3 se convierte en coproporfirinógeno 3. Después vemos que el coproporfirinógeno 3 se convierte en protoporfirinógeno 9, que tampoco estaba en el anterior, entonces lo vamos a agregar. El coproporfirinógeno 3 se convierte en protoporfirinógeno 9. Luego vemos que el protoporfirinógeno 9 se convierte en protoporfirina 9, que ya lo tenemos acá. Entonces, solo hacemos la flechita y ya tenemos acá la protoporfirina 9. Después vemos que cuando se agrega a la protoporfirina 9 hierro, Fe2+, entonces es cuando ya se termina produciendo el grupo M. Entonces vamos a agregar eso, que aquí va a entrar hierro, Fe2 o 2+, como quieran, entra, se une a la protoporfirina 9 y así ya se termina formando el grupo E. Vamos a agregar otra información que aparece acá, que es el nombre de la enzima que cataliza la última reacción. Está aquí, está bien pequeño, pero cuando no se ve en la diapositiva, para ver ahí el nombre, nada más está en inglés, pero corresponde a la enzima ferroquelatasa. Entonces la ferroquelatasa es la enzima que cataliza la última reacción, en la que ven que es cuando se incorpora el hierro en la protoporfirina 9 para que se termine formando el grupo E o el grupo M. Bien, pues esa es la ruta que se van a aprender. Bien, pero también otra cosa, porque solo estoy mencionando la última enzima y no mencioné las anteriores. ¿Y por qué estoy mencionando la última? Bueno, en realidad es no solo porque es bien importante esa enzima, sino porque ya la habíamos visto. Ustedes dirán, ¿cuándo la vimos? Bien, porque ustedes son de aquellos que les gusta una canción, o les hubiera gustado una canción que más o menos es de viejo, ahora es joven, y decía, ya lo pasaron, ¿verdad? O sea, esto no lo entiende. Bien, ya lo dejamos en el pasado, todo lo hemos visto anteriormente. Pero bien, entonces ya habíamos visto eso, hemos dicho algo que es sencillo, pero probablemente no lo recuerdo. Pero pregunto, ¿alguien lo recuerda? ¿Qué habíamos visto de sencillo? Bueno, les doy una pista. ¿Se acuerdan que habíamos hablado
de la intoxicación con plomo. ¿Cómo lo recuerdan? Habíamos visto que el plomo es un inhibidor irreversible de enzimas. Y habíamos visto que el plomo se une a esta enzima y la inhibe irreversiblemente. Y cuando eso ocurre, obviamente se va a afectar esta última reacción. O ya no va a ocurrir si la inhibición es completa, o va a ocurrir menos si la inhibición es parcial. Pero de cualquier manera, ya no se produce el grupo E o se produce menos. Y si no se produce el grupo E, no hay hemoglobina, no se produce hemoglobina. Entonces la producción de hemoglobina disminuye o ya no se produce cuando hay intoxicación con plomo, porque el plomo se une a esa enzima y evita que se forme la hemoglobina. La concentración de hemoglobina en la sangre va a bajar, va a disminuir. ¿Y eso cómo se llama? Anemia. Esa es la anemia producida por intoxicación con plomo, que ya la habíamos visto en el tema de las enzimas, cuando hablamos de la inhibición enzimática. De paso, seguimos viendo la importancia de ese tema, de la inhibición enzimática, y cómo explica una anemia. Bien, seguimos. Ahora le vamos a dar vuelta a la moneda. No sé si alguien manda alguna moneda ahí para darle vuelta. Entonces, vamos a dar vuelta a la moneda porque estábamos hablando de la síntesis de ley y ahora vamos a hablar de lo contrario, de la degradación de ley. Lo único es que va a haber un pequeño agregado al final, porque no solamente va a ser la degradación de ley, sino que la degradación de ley y la eliminación de ley. Un poquito vamos a hablar de la eliminación, cómo se elimina del cuerpo. Entonces comenzamos viendo que en el ser humano el eritrocito se autodestruye a los 120 días. Bueno, no tiene que ser tan exacto, ¿verdad? Exactamente a los 120 días, pero 120 días es el promedio. Claro, puede ser un poquito antes, un poquito después, pero en general, ¿verdad? En la mayoría de casos, el eritrocito cuando ya cumple 120 días, ¿verdad? Le parte el pastel, ¿verdad? Le cantan el happy birthday, pero luego se suicida, se muere. Porque ya hay un programa genético, ¿verdad? Que está diseñado por Dios, ¿verdad? Para que ese glóbulo rojo se muera, ¿verdad? Se autodestruya. Es como aquellos mensajes, ¿verdad? Que le dan al héroe de Misión Imposible, ¿verdad? Que le dan un mensaje, pero el mensaje se autodestruye después de que ya lo escuchan, para que nadie sepa nada, ¿verdad? Que es la misión que le hicieron. Bien, pues así el glóbulo rojo se autodestruye al llegar a esa edad. Bien, entonces cuando eso ocurre, se va a liberar hemoglobina, porque ya habíamos visto que la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos. Y a partir de la hemoglobina se van a liberar los aminoácidos, ¿verdad? La parte de globina, y se va a liberar el hemo o grupo N. Luego, a partir de él, se va a liberar el hierro que contiene, y ya vamos a ver cómo, pero el caso es que se va a producir la famosa bilirrubina. Digo yo la famosa bilirrubina porque, ¿verdad? Hasta en canciones, ¿verdad? Juan Luis Guerra dice que se le sube la bilirrubina a uno cuando uno está enamorado. No sé cómo tendrán ustedes los niveles de bilirrubina. Creo que los tienen hasta la pata, hasta la cabeza, ¿no? Bien. Ahora, vemos acá ya la ruta de degradación de ley. Nada más que esta es una primera parte y va a continuar con la otra diapositiva. Pero primero ubiquémonos en los colores, ¿verdad?
que se usan acá, porque cada color representa un lugar distinto. Entonces vemos acá este color que representa, aquí está también, aquí está, que representa la sangre. La sangre, aquí está sangre en inglés. Este color representa a spleen, que significa bazo con Z. Bien, entonces, este así es con Z. Bien, vaso, el vaso. Ahora, este otro color que está acá abajo representa a liver. Liver es el hígado. Bien, con estas clases de inglés no me pasa, se las doy de todas maneras. Bien, son pequeñas palabras nada más. Y hay algunos que saben más inglés que yo acá. Bien, porque yo en realidad casi me lo practico ahora, ¿verdad? En un tiempo sí, hasta escribía en inglés, ¿verdad? Bien, pero ahora ya, por falta de uso, uno se va así desactualizando. Bien, entonces vemos que el punto de partida acá es en la sangre, y aquí aparece los hitos aged. ¿Qué quiere decir aged? Quiere decir envejecidos. Quiere decir que ya llegaron a los 120 días o cerca de esa edad y se tienen que destruir. Y ven que entran al vaso, desde la sangre pasan al vaso y ahí se destruyen, y entonces van a liberar hemoglobina. Luego la hemoglobina se va a separar en sus dos partes: la globina, que corresponde a los aminoácidos que son reutilizados o catabolizados, ya saben cómo sucede eso, y en la otra parte es el hemo o hemo. Bien, antes de ver qué pasa con el grupo hemo, miremos que hay otras proteínas que tienen grupo hemo también, y esas, cuando se destruyan, también van a liberar al grupo hemo, y ese grupo hemo va a entrar en esta ruta. Sin embargo, aclaramos que de todas maneras la mayor parte del grupo hemo o hemo viene de la hemoglobina. Bien, ¿qué sucede entonces ya con el grupo hemo? No vamos a ver todos los detalles que están ahí, pero vamos a ver lo más importante. En primer lugar, hay esto que aparece acá, ring opening, o sea, una apertura del anillo. ¿Se acuerdan que vimos la estructura de la protoporfirina 9? Y luego, cuando se le incorpora el hierro que queda en el centro, se convierte en grupo hemo, pero vieron que esa molécula tenía forma de anillo. Bien, de hecho el hierro se introduce en el centro del anillo. Bien, entonces ocurre una apertura del anillo y se libera hierro, el cual es reutilizado. Y la molécula que queda formada, cuando ya se quita el hierro y que la molécula se abrió, que es esta que está acá, dibujada, se llama biliverdina. Entonces se produce biliverdina, solo se le pone una letra A al final y ya está en español. Biliverdina. Bien, esa biliverdina después sufre una reducción parcial. Quiere decir que ahí va a haber una reacción redox y se va a convertir en la famosa bilirrubina. Luego ven ustedes acá que la bilirrubina dice ahí entre paréntesis, o está ahí entre paréntesis, que es insoluble. Significa que es insoluble en agua. Por eso, cuando ya, como ven acá, sale del vaso a la sangre, entonces tiene que unirse a la albúmina, a la proteína albúmina, y se va a formar un conjugado albúmina bilirrubina. Tiene que unirse la bilirrubina a la proteína albúmina, porque si ella, la bilirrubina, circula ella sola, como no es soluble en agua, ¿verdad?, entonces no circularía bien en la sangre, en el plasma de la sangre, la parte líquida de la sangre que tiene agua, ¿verdad?
Entonces, por eso tiene que irse a la albúmina, y la albúmina entonces va a transportar en la sangre a la bilirrubina. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto algo parecido? O algo que hace también la albúmina, que transporta otras moléculas en la sangre porque también son insolubles en agua. ¿Se acuerdan qué moléculas son esas? Los ácidos grasos. Con los ácidos grasos también ocurre lo mismo. De hecho, ya estarían aprendiendo entonces en forma general que la albúmina hace eso en general. O sea, ella transporta en la sangre a varias moléculas que son insolubles en agua. No solo a los ácidos grasos y no solo a la bilirrubina, sino que a otras, que las van a ver en asignaturas posteriores. Bien, luego, ¿qué sucede? Como pueden ver, la bilirrubina pasa de la sangre al hígado. Pero, para eso, se separa de la albúmina. La albúmina no va a entrar, sino que es la bilirrubina sola la que va a entrar. Ahora vamos a ver qué pasa con la bilirrubina cuando ya entra a las células del hígado. Eso ya lo vemos con la siguiente diapositiva. Entonces vemos que la bilirrubina va a reaccionar con dos moléculas, de UDP-glucuronato. Ahora, ¿qué es eso de glucuronato? Bueno, en realidad ya lo habíamos visto. Nada más que lo habíamos visto con el nombre ácido glucurónico. Ácido glucurónico. ¿Se acuerdan que es un ácido urónico? Y se acuerdan que los ácidos urónicos son derivados por oxidación de monosacáridos. El ácido glucurónico es derivado de la glucosa. Bien, entonces es un azúcar, es un carbohidrato, el ácido glucurónico, un glucuronato se llama también. Bien, pero ven que está acoplado con UDP, uridín difosfato, que también ya lo habíamos visto participando en dos rutas anteriores. Esta sería la tercera ruta en que estamos viendo que participa el UDP. Hábil. ¿Se recuerda cuando vimos que participaba el UDP? ¿No se recuerda? A ver, Laura. En la incorporación de la galactosa a la glucólisis. ¿En qué le dice? En la incorporación de la galactosa. Exacto, en la incorporación de la galactosa a la glucólisis. ¿Verdad? ¿Cómo es que la galactosa va a entrar a esa ruta? Primero, la galactosa se une al UDP. Después, la galactosa se convierte en glucosa, pero la glucosa queda todavía pegada al UDP. Y después se suelta el UDP, se convierte en glucosa 1-fosfato, y después se convierte en glucosa 6-fosfato, y así ya entra la glucólisis. ¿Cuál fue la otra ruta en la que vimos que participaba el UDP? Otra ruta, la glucogénesis o glucógenogénesis, cuando se va a formar glucógeno a partir de glucosa, o se va a incorporar glucosa al glucógeno. Ahí también participa el UDP en forma de UDPG, ¿se acuerdan? Uridín difosfato de glucosa. Bien, en esos dos casos, pero en este también, podemos decir que el UDP actúa. Eso lo vamos a ver más adelante de nuevo, porque lo estamos adelantando ahorita. El UDP actúa como donador de azúcar. Donador de azúcar. ¿Por qué? Porque en las dos rutas que mencionamos ahorita, que recordamos, va a donar glucosa, que es azúcar. Cuando ya se suelta la glucosa del UDP, es como que el UDP la estuviera donando para que entre en una reacción en esas rutas. Pero aquí lo que va a donar es glucuronato, ácido glucurónico, pero este también es azúcar, también es carbohidrato. Entonces ahí también estaría donando azúcar. Ese es un papel que tiene el UDP.
El UDP, recuerden que pertenece a la familia de los nucleótidos, igual que el ADP, igual que el ATP, igual que el AMP, es de la misma clase de moléculas. Bien, entonces aquí ven que reaccionan las dos moléculas de UDP glucuronato con la bilirrubina en el hígado. Y ven que en realidad lo que ocurre es esto, que hay una separación entre el UDP y el glucuronato, y el UDP va a salir libre. Las dos moléculas de UDP van a salir libres porque van a soltar, van a donar el glucuronato, o sea, el ácido glucurónico, que corresponde a estas moléculas que ven acá de color rojo. Estas son las moléculas de ácido glucurónico, el glucuronato. Estas dos se van a pegar, como ven acá, a la bilirrubina, que es esta, y se va a formar un conjugado que se llama diglucurónido de bilirrubina. Ahora bien, esta molécula a la vez va a ser excretada, es decir, va a ser eliminada del cuerpo. En esa forma se va a eliminar el grupo N, en forma de diglucurónido de bilirrubina. ¿Por qué? Porque el hígado va a enviar esa molécula a la bilis, y la bilis va a llegar al intestino, y desde el intestino esa molécula se puede perder con la defecación, o sea, con las heces, y así a salir fuera del organismo. Entonces el grupo E se elimina como diglucurónido de bilirrubina. Así va a salir del organismo. Van a completar este tema estudiando en el libro de texto el control del ciclo de la urea en las páginas 582 a 583, o sea que van a leer una gran cantidad de páginas. 582, 583, ni siquiera las dos páginas completas, sino que lo que esté dentro del subtítulo de control del ciclo de la urea. Bien, el siguiente tema es el ciclo de Krebs. Los objetivos que vamos a cubrir son describir la formación de la acetil de coenzima A partir del piruvato, describir el propio ciclo de Krebs, explicar la importancia que tiene, explicar la regulación, y el último objetivo no lo vemos, porque como estamos saltando, objetivo no lo vamos a cubrir. Entonces comenzamos. El ciclo de Krebs es un ciclo de reacciones químicas que se produce en la mitocondria, en la que se oxida acetil de coenzima A hasta CO2 y agua. Se le conoce, como ya hemos visto, como ciclo del ácido cítrico, pero también se conoce como ciclo de los ácidos carboxílicos. Se genera en condiciones aeróbicas. ¿Se acuerdan que la glucólisis puede ocurrir en condiciones anaeróbicas? ¿Haya oxígeno o no hay oxígeno? Claro, siempre y cuando el organismo esté vivo, la glucólisis ocurre. Pero el ciclo de Krebs no. El ciclo de Krebs tiene que haber oxígeno para que pueda ocurrir. Sin oxígeno no ocurre. También vemos que en el ciclo de Krebs el acetil de coenzima A se oxida rápidamente para generar CO2, también para generar agua, ahora que ya lo vimos, pero también para generar energía metabólica en forma de GTP, que es equivalente a ATP, y
en forma de equivalentes reductores que son el NADH y el VADH2. En otras palabras, en estas moléculas GTP, NADH y VADH2, como ya saben que en ATP también, se almacena energía metabólica. Y esas moléculas se van a producir en esta vía. Es una vía aunque sea un ciclo. Nada más que son vías en forma de ciclo. Bien, esto no lo vemos. Ahora vamos a ver la formación de la acetil de coenzima a partir de piruvato. Bueno, esta es una reacción, esta que están viendo acá, que ocurre antes del ciclo. Claro, esto es cuando estamos viendo como en forma así, como continua, la glucólisis, en la cual entra la glucosa, pero viendo que la glucosa, después de pasar por la glucólisis, va a entrar al ciclo de Krebs. Entonces, para eso, la glucosa en la glucólisis se convierte en piruvato, como ya saben. Pero después el piruvato se convierte en acetil de coenzima A. Y después el acetil de coenzima A es el que va a entrar al ciclo de Krebs. Entonces, esta reacción que vamos a ver ahorita no es del ciclo de Krebs. Pero sí la podemos ver como una reacción previa, antes del ciclo de Krebs. Bien, entonces, y la podemos ver como una reacción que ocurre a continuación de la glucólisis. O puede ocurrir a continuación de la glucólisis. Si hay piruvato que se produce de otra manera, pues también puede ocurrir y también puede seguir el ciclo de Krebs. Bien, entonces vamos a estudiar esta reacción y después ya vamos a estudiar el ciclo de Krebs. Entonces, vemos que es una reacción en la que entra como sustrato piruvato y coenzima A. Ella sabe que se pone así, o ASH cuando está libre, porque tiene un grupo libre. Vemos que se genera como productos acetil de coenzima A, CO2, que al ver eso ya saben que entonces esta reacción tiene que ser una reacción de descarboxilación. Bien, pero también aquí ven que se generan, según como aparece acá, 2 electrones, pero no se van a aprender eso, sino que se van a aprender que en realidad lo que se genera acá es una molécula de NADH. Lo que sucede es que esa molécula de NADH va a tener 2 electrones, que son los que están representados ahí, que son muy importantes, ¿verdad?, para lo que va a suceder después con el NADH. Entonces, por eso es que ahí aparecen 2 electrones, pero en realidad están en el NADH. Entonces, NADH es la molécula que se produce. Entonces, la tienen que ver como un producto. Claro, si ven que se produce NADH y además ven, ahora voy a decir el nombre de la enzima que se llama piruvato deshidrogenasa, entonces con estos 2 datos ya saben que esta reacción es redox. Por un lado es descarboxilación y por otro lado es redox. Y también podríamos decir, o debemos decir, si les tocara describir esa reacción, deberían de decir que en ella hay almacenamiento de energía metabólica. Porque se acuerdan que lo mismo decíamos de la 6ª reacción de la glucólisis, en la cual se produce NADH. Cuando se produce NADH hay almacenamiento de energía metabólica, así como cuando se produce ATP. Bien, entonces hay almacenamiento de energía metabólica. Bueno, después del acetil A, venga de esta reacción, ¿verdad?, o venga de otra manera,
puede entrar al ciclo de Krebs. Y vamos ahora a ver el ciclo de Krebs. Aquí tiene un esquema, ¿verdad?, donde están todas las reacciones del ciclo de Krebs, que las vamos a ir viendo una por una, y solamente voy a decir cuál es la primera, y ustedes van a ir contando para ir viendo cuál es la segunda, cuál es la tercera, cuál es la cuarta, hasta cuántas se llevan. Bien, porque yo le puedo preguntar, descríbame la reacción número 5 del ciclo de Krebs, pues tienen que saber cuál es la 5. Entonces, ustedes tienen que irlas contando y tienen que ir viendo cuál es cada una. Ya les queda por su cuenta hacer eso. Entonces, yo les digo cuál es la primera. Bien, entonces la primera es esta. Esta reacción es la primera. Como ven, es una reacción donde entra como sustrato acetil de coenzima A, que ya estábamos diciendo, que es la molécula que va a entrar al ciclo de Krebs, pero que va a entrar desde la primera reacción, que es esta que está acá. Pero también entra junto con oxalacetato, el oxalacetato, y se genera como producto citrato. La enzima que cataliza esta reacción se llama citrato sintetasa. Ya esa reacción ya la habíamos visto antes, ¿verdad? Nada más que hasta ahorita la tienen que ver como la primera reacción del ciclo de Krebs. Bien, vamos a la siguiente reacción. Entra como sustrato el citrato y sale como producto isocitrato, y la enzima se llama aconitasa. Vamos a la siguiente reacción. Entra como sustrato isocitrato, sale como productos alfa-cetoglutarato, que ya lo habíamos visto como intermediario del ciclo de Krebs, aquí lo están viendo, y sale como producto también CO2, y sale como producto NADH, y sale como producto H+. La enzima que cataliza la reacción se llama, aquí está, isocitrato deshidrogenasa. Como en esta reacción se produce CO2, es una reacción de descarboxilación. Pero como se produce NADH y como la enzima se llama deshidrogenasa, también es una reacción redox. Y como se produce NADH, hay almacenamiento de energía metabólica. Vamos a la siguiente. En la siguiente reacción entra como sustrato alfa-cetoglutarato. Sale como productos succinil de coenzima A, que también ya lo habíamos visto como intermediario del ciclo de Krebs, ya por adelantado. Lo habíamos visto. Y también sale como producto CO2 y sale como producto NADH más H+. La enzima que cataliza la reacción es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Como pueden observar, esta reacción es muy parecida a la anterior, porque esta también es de descarboxilación, esta también es redox, esta también es una reacción en la cual existe almacenamiento de energía metabólica. En esta también se produce NADH, en esta también se produce CO2. En esa también la enzima es una deshidrogenasa. Tiene mucho en común con la reacción anterior. Son dos reacciones redox seguidas, y en las cuales hay almacenamiento de energía metabólica. Vamos a la siguiente reacción. En la siguiente reacción entra como sustrato succinil de coenzima A. Como ven, entra como sustrato y se va a generar como producto succinato. Pero también aquí dice ATP. Ya voy a aclarar eso. Pero aquí dice que se genera ATP. La enzima que cataliza la reacción
es la succinil coenzima A sintetasa. Bien, ahora aclaro, en realidad lo que se produce aquí directamente no es ATP, sino que es GTP, guanosin trifosfato en vez de adenosin trifosfato. Pero hay dos cosas. Una es que estas dos moléculas, GTP y ATP, son equivalentes, pero equivalentes en este sentido. Son equivalentes en cuanto a la cantidad de energía metabólica que almacenan. O sea, las dos moléculas almacenan la misma cantidad de energía metabólica. La misma cantidad que tiene una molécula de ATP va a tener una de GTP. Y la otra es que el GTP, en una reacción que sigue después, pero fuera del ciclo de Krebs, el GTP le va a pasar la energía al ATP. Por eso, aquí aparece que es ATP el que se forma, porque a fin de cuentas se va a formar ATP, nada más que a partir de GTP. Entonces, indirectamente, sí se produce ATP. Y de hecho, se cuenta como ATP. No se va a contar como GTP, sino que como ATP, aunque directamente es GTP. Por eso también hay esquemas donde se muestra el ciclo de Krebs, como este que habíamos visto antes, en el cual se ve que lo que se produce es GTP. Pero, como ven, hay esquemas como este donde en vez de poner GTP, ponen directo ATP. Pero ya saben que es GTP, que después le va a pasar la energía al ATP y al final se va a producir ATP. Bien, y se va a contar como ATP. Obviamente, de cualquier manera que lo veamos, ya sea que lo veamos como que se produce ATP o como que al final se produce ATP, es una reacción en la cual existe almacenamiento de energía metabólica. Por eso es que esto está resaltado, y esto también, ¿no? Porque esto es energía guardada, energía metabólica guardada, que se puede usar después para cualquier cosa que necesite la célula. Bien, vamos a la siguiente reacción. Entonces, aquí vemos que entra como sustrato el succinato, que obviamente entonces el succinato y también el citrato, también el isocitrato van a ser intermediarios del ciclo de Krebs, que esos no los habíamos visto como intermediarios. Estos otros ya los habíamos visto, estos dos. Entonces este es otro intermediario del ciclo de Krebs. Entonces el succinato entra como sustrato y se genera como producto fumarato, que ese ya lo habíamos visto como intermediario del ciclo de Krebs, fumarato, y vemos que también se produce FADH2. Esta reacción es catalizada por la enzima succinato deshidrogenasa. Succinato deshidrogenasa. Bien, entonces, esta es una reacción redox, porque la enzima se llama deshidrogenasa y participa el FAD. Esto es redox. También es una reacción en la cual existe almacenamiento de energía metabólica. Nada más que no es en forma de NADH, tampoco es en forma de ATP o de GTP, sino que en forma de FADH2, porque el FADH2 también almacena energía metabólica. Vamos a la siguiente reacción. En la siguiente reacción entra como sustrato fumarato y sale como producto malato, y la enzima
que cataliza la reacción se llama fumarasa. Bien. Después vemos la última reacción del ciclo de Krebs. ¿Cuántas le salieron? 8, correcto, es la octava. La octava o última reacción, correcto. Lo que le salió 8, entonces la contaron bien. Si no ven que es la 8, contaron mal, tienen que corregir. Bien, entonces, esta es la octava, es la última. Son 8 reacciones entonces las que hay en el ciclo de Krebs. 8 reacciones abajo. Bien, entonces vemos que es una reacción en la cual entra como sustrato el malato y sale como producto oxalacetato, una H más H+. La enzima que cataliza la reacción se llama malato deshidrogenasa. Se trata de otra reacción redox y de otra reacción en la cual existe almacenamiento de energía metabólica. ¿Cómo el oxalacetato puede reaccionar con otra de acetil-CoA y por lo tanto volvería a comenzar la serie de reacciones? Esto es un ciclo, porque termina donde empezó. El oxaloacetato entró en la primera reacción y sale como producto de la octava reacción. Puede salir de la octava y entrar a otra primera. Por eso también es un intermediario. El oxaloacetato ya lo habíamos visto también como intermediario del ciclo de Krebs. Claro, aquí ven también el malato, que es otro intermediario nuevo. Bien, entonces yo les podría preguntar, por ejemplo, varias cosas, a ver si me las contestan ahorita. ¿Cuáles son los intermediarios del ciclo de Krebs? O enumere todos los intermediarios del ciclo de Krebs. A ver, Diana Vargas, enuméremelos. Los intermediarios del ciclo de Krebs. Enumérelos quiere decir que hay que decirlos todos. Cuando las preguntas son así, mencione, yo tengo que decir cuántas van a mencionar. Mencioné 2, mencioné 4, etc. Cuando dice enumere, son todas, aunque no diga cuántas van a enumerar. Es para que vean, ¿verdad?, que ustedes a veces no analizan las preguntas, no saben a veces diferenciar, ¿verdad?, el significado de las palabras en español, ¿verdad? Entonces, enumere los intermediarios del ciclo de Krebs significa que hay que decirlos todos. Ahora, si dice mencione, yo tengo que decir cuánto va a mencionar, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuáles son? Diana, dígame. El acetil-CoA no es intermediario, porque miren, tienen que revisar bien el concepto de intermediario. ¿Cuál es el concepto de intermediario, Henry Veras? ¿Cuándo hablamos de un intermediario? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Walter, para Diana. Que es el mismo que se usa, o sea, el que salió de la reacción se usará para la siguiente reacción. Sí, pero no necesariamente para la siguiente. O sea, eso me corrijo nada más. Un intermediario es una molécula en una vía metabólica. Es una molécula que se produce en una reacción y que entra en otra. La otra no necesariamente tiene que ser la siguiente. Generalmente es la siguiente, pero no necesariamente. No necesariamente tiene que ser la siguiente, pero sí tiene que entrar en otra, en la misma ruta. Salir de una reacción y entrar en otra. Generalmente, como dice Walter, que es la siguiente. Bueno, entonces el acetil-CoA no se produce en el ciclo de Krebs. No se produce en una reacción en el ciclo de Krebs.
entra al ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué es el acetil-CoA? Un sustrato del ciclo de Krebs, pero no un intermediario, porque no se produce una reacción para entrar en otro. No, él viene de afuera del ciclo de Krebs y entra, ¿verdad? Entonces no puede ser intermediario, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿quién me puede decir? Carmen Abadí, ¿cuáles son los intermediarios del ciclo de Krebs? El citrato, el citrato, Sí. el alfa-cetobutarato, No sé, ese más bien con más seguridad porque ese lo habíamos visto antes. alfa-cetobutarato, Sí, no me diga, no sé, sino que con seguridad. alfa-cetobutarato, acetil-CoA, succinato, fumarato, malato y oxalato. Oxaloacetal. Correcto, esos son todos los intermediarios del ciclo de Krebs. Otra pregunta, a ver si me la contesta. Héctor Ávila, ¿cuántas reacciones redos se producen en el ciclo de Krebs? ¿Cuántas reacciones redos se producen en el ciclo de Krebs? ¿Cuál? Correcto, ¿verdad? Sería esta y esta. Son 4. Bien, Isis Hernández, ¿cuántas reacciones se producen en el ciclo de Krebs en las cuales hay almacenamiento de energía metabólica? ¿En cuántas reacciones del ciclo de Krebs hay almacenamiento de energía metabólica? 5. En 5 metales. Bien, esta y esta. Son 5. Correcto, son 5. ¿Verdad? Bien, entonces esas son algunas de las posibles preguntas. Otra, ¿cuántas reacciones hay en el ciclo de Krebs? Ya me la contestaron desde antes, cuando me contestaron que la que estábamos viendo de último era la octava, que son 8. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la importancia del ciclo de Krebs. Pero vamos a ver. Bueno, es que hay algo que les había dicho antes y yo les había dicho que se me olvidó explicar. Entonces, como vamos a obviar una parte del siguiente tema, y ahí es donde se explica, yo lo voy a explicar ahorita, ¿verdad? Para que no me quede por fuera. Es que, ¿se acuerdan cuántas moléculas, Ana Moradel, cuántas moléculas de ATP se producen cuando entra una de acetil-CoA al ciclo de Krebs? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Mira, acuérdense, cuando vimos la degradación de los ácidos grasos, ¿qué vimos? Que en cada vuelta de la beta oxidación o degradación se le quitan 2 carbonos al ácido graso, y esos 2 carbonos salen en forma de ¿qué molécula? De acetil-CoA. Solo que recuerden que cuando el número de átomos de carbono es par del ácido graso y es saturado, ¿verdad? Vimos que en la última vuelta se producen 2 de acetil-CoA. Pero ahí fue cuando vimos cuántas moléculas de ATP se producen a partir de cada acetil-CoA y que es que entra al ciclo de Krebs. ¿No se acuerdan cuánto vimos? No, 8 eran las moléculas de acetil-CoA que se producen cuando se degrada el ácido palmítico, que tiene 16 carbonos. Pero de cada acetil-CoA vimos cuántos ATP se producen. Que yo les dije, tienen que creer. Ahorita, porque yo se los voy a explicar después. 12. Yo sé decir 12 ATP. Pues ahora les voy a explicar de dónde salen los 12. Porque yo solo les había dicho, apréndanse que son 12. ¿Verdad? Pero yo les voy a explicar después de dónde salen esos 12. Eso lo voy a hacer ahorita. Bien. ¿Recuerdan que dijimos que a partir de cada nadarte se producen cuántos ATP? 3. 3 aquí. 3 acá, 6. Más 3 acá, 9. De cada PH2, ¿cuánto se produce? 2. 9 más 2, 11. Y este, 12. Aquí estamos 12. 12 ATPs. Se van a producir
en el ciclo de Krebs. Claro, no va a ser como directo en el ciclo de Krebs, porque esas moléculas de NADH y FADH2 tienen que ir a lo que se llama, ya les dije, se llama cadena respiratoria y entrar después o proseguir después con lo que se llama, también se lo dije, fosforilación oxidativa. Y ahí es donde se va a producir ATP. Pero de cada NADH se van a producir 3 y de cada FADH2 se van a producir 2. Como son 3 NADH ahí, 3 por 3, 9. Más los 2 del FADH2 son 11. Más el directo. Bueno, que no es ni tan directo, porque es en forma de GTP primero, pero después es ATP, son 12. Ahora sí vamos a la importancia del ciclo de Krebs. Bueno, hay 3 razones por las que el ciclo de Krebs es importante. Número 1, es la vía final común del catabolismo de la glucosa o carbohidratos, de las proteínas o aminoácidos y de los ácidos grasos o de los lípidos. ¿Qué quiere decir entonces? Que todas esas moléculas, o sea, carbohidratos, proteínas y lípidos, cuando se degradan, pueden entrar, claro, ya convertido en otras moléculas, al ciclo de Krebs. Todas entran al ciclo de Krebs. Entonces es una vía final común. ¿Verdad? Bien. Segundo, es fuente importante de sustratos para la biosíntesis de diversos compuestos. Por ejemplo, el succinil de coenzima A sirve para que se produzca la porfirina. Bueno, esa no la conocen, pero veamos este otro caso. Otro ejemplo, este sí lo conocen. De alguna manera lo conocen. El oxaloacetato y el alfa-acetoluterato que salen del ciclo de Krebs, porque son intermediarios, pueden servir para que se sinteticen algunos aminoácidos. Por ejemplo, el alfa-acetoluterato puede salir del ciclo de Krebs. ¿Y en qué se va a convertir el alfa-acetoluterato cuando se le agrega un grupo amino? El glutamato. El glutamato es uno de esos aminoácidos que se sintetiza a partir de un intermediario del ciclo de Krebs. ¿Y el oxaloacetato para qué sirve? Para que se produzca aspartato, que es otro aminoácido. Bien, la tercera razón por la cual esta vía, este ciclo de Krebs es importante, es porque es una vía anfibólica. ¿Qué significa eso de vía anfibólica? Es una vía que tiene algo de anabólica y algo de catabólica. No es solo anabólica o solo catabólica, no, tiene de las dos. Entonces, ¿por qué es anabólica? Porque participa intermediarios que salen de él en reacciones de síntesis. Y la síntesis es anabolismo. Pero es catabólica porque se va a producir la oxidación de la acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A se va a oxidar, se va a degradar y se va a convertir, ¿en qué dijimos que se convertía? En CO2 más agua, más energía almacenada, ya saben, en forma de ATP, al final. En forma de NADH o de FADH2 o de GTP temporalmente. Bien, ahora hablamos acerca de la regulación del ciclo de Krebs. Existen 4 enzimas que se regulan para que se regule el ciclo de Krebs. Hay 4 enzimas que se regulan para a su vez regular al ciclo de Krebs. Son estas: la piruvato deshidrogenasa, la citrato sintetasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-acetoluterato deshidrogenasa. Pero, aclaración, de estas 4 enzimas hay una, que es la primera, que no es del ciclo, sino que cataliza una reacción, como vimos, antes del ciclo. Esa es la que transforma el piruvato en acetilcoenzima A
y luego el acetil de coenzima A puede entrar al ciclo de Krebs. Pero como esa es una reacción que ocurre antes del ciclo de Krebs, o puede ocurrir, ¿verdad?, antes del ciclo de Krebs, entonces, al regularse esa reacción y esa enzima, indirectamente se está regulando lo que viene después, que es el ciclo de Krebs. Entonces, cuando se regula esa enzima, se regula el ciclo de Krebs, aunque ella no sea el ciclo de Krebs. Pero hay que tener cuidado con las preguntas, como les he dicho siempre, ¿verdad? Siempre tiene que leer bien la pregunta. Y si tienen dudas, incluso preguntarme en el examen, ¿verdad?, y decirme, me está preguntando esto, me está preguntando aquello. Alguno que otro me pregunta, y yo creo que he logrado aclararlo, y tal vez he ayudado a responder sin decirle la respuesta. Eso sí, no lo puedo hacer. Bien, pero una orientación puede ayudar. Fíjense bien, pueden haber dos preguntas que pueden ser muy parecidas, pero que son diferentes. Yo puedo preguntar así: enuméreme las enzimas que se regulan para regular el ciclo de Krebs. Me van a enumerar esas cuatro. Ahora, yo les puedo hacer la pregunta distinta. Otra pregunta distinta pero parecida. Enuméreme las enzimas del ciclo de Krebs que se regulan. Es diferente. La respuesta sería solo estas tres, porque esta no es del ciclo. Si yo digo, enuméreme las enzimas del ciclo que se regulan, solo son estas tres. Pero si yo digo, enuméreme las enzimas que se regulan para regular el ciclo, son estas cuatro. ¿Verdad? Pero tengan cuidado con las preguntas, leanlas bien. Y eso hablando de todas las asignaturas. De paso, este consejo es para todas las asignaturas, todo lo que venga después. Bien. Porque muchas veces caen, ¿no?, porque no leen bien la pregunta. Bien, esto es lo que dijimos que no íbamos a ver, ¿no? Lo vamos a saltar por razones de tiempo. Entonces eso no entra. Es la diapositiva final al número 9. Entonces hasta la 8 llegamos. Coincide, ¿verdad? 8 reacciones tiene el ciclo de Krebs, hasta la 8 diapositivas que entran. Bien. Excepto también lo que hemos obviado ahora, que hemos dicho que no lo vemos. Bien. El siguiente tema. Recuerden que entra en la primera parte del tercer parcial el próximo miércoles, ¿verdad?, todo lo que veamos hasta el lunes. A menos que el lunes quedemos partidos y solo entre una parte de un tema, puede entrar solo una parte de lo que veamos el lunes, ¿verdad? Pero si logramos completar un tema, el lunes entra todo el tema. Entonces, es hasta lo que veamos el lunes, ¿verdad? Ya lo que veamos el martes, ¿verdad?, ya entra en la prueba. Martes, el miércoles no, porque va a haber examen el jueves, martes y jueves. Lo que veamos martes y jueves entra en la prueba. La prueba estaba diseñada, estaba programada, mejor dicho, para el lunes, el siguiente después de las elecciones, pero por si acaso hay feriado, mejor ya quedamos en el acuerdo que va a ser el martes. La prueba va a ser el martes en vez del lunes, por si acaso dan libre los de libre, siempre ganan los de libre, como si dan libre los otros. Natala, ¿verdad?, que probablemente el que va a ganar, supuestamente, ¿verdad?, dicen algunos, y si no, le dicen. El pobre papi, ¿quién sabe? Bien, entonces, mejor, ¿verdad?, pensamos de que puede haber libre. Entonces, el martes sería la prueba. Para ya quedar clarito. Bien. Entonces, el siguiente tema, no les he subido la presentación, si no se las he subido, digamos ahí tipo 7 de la noche, 6, me ponen un mensajito a alguno de ustedes para recordar cualquier cosa. Pero voy a procurar subírselas más temprano. Entonces, el tema es cadena respiratoria, fosforilación oxidativa e integración del metabolismo.
Integración del metabolismo no lo vamos a ver. De entrada ya le digo. Bien. Por razones de tiempo. Y porque algunas cosas las hemos visto previamente. Entonces no es tanto que no lo vamos a ver, sino que más bien algunas cosas ya las hemos visto. Bien, los objetivos son explicar en qué consiste la cadena respiratoria, eso lo vamos a ver. Describir el papel del NADH y del FADH2 como agentes reductores, lo vamos a ver. Explicar la síntesis de ATP a través de la fosforilación oxidativa, lo vamos a ver. Y el cuarto es lo que no vamos a ver. Cuarto objetivo tiene que ver con la parte de integración del metabolismo, no lo vemos. Bien, entonces hablamos ahorita, me salto a la 4 de un solo, vemos lo siguiente. El trifosfato de adenosina, o si le damos vuelta, adenosín trifosfato es el famoso ATP. Y el ATP es un nucleótido, es en la familia de la cual pertenece, de moléculas, y es muy importante. ¿Por qué? Porque la hidrólisis del ATP proporciona inmediata y directamente la energía libre para impulsar una variedad inmensa de reacciones bioquímicas endergónicas, como reacciones que tienen que ver con esto, con la biosíntesis de biomoléculas, un montón de biomoléculas que se van a formar usando ATP, transporte activo de sustancias a través de membranas celulares, como una que vimos, la bomba de sodio y potasio, y trabajo mecánico como por ejemplo la contracción muscular. Entonces el ATP es de hecho la principal molécula que almacena energía metabólica, no es la única, porque ya vimos, NADH almacena, FADH2 almacena, GTP almacena, y hay otras, pero la principal molécula que almacena energía metabólica es el ATP. Y va a servir para un montón de actividades que suceden en el organismo o en la célula. Bien, vamos a obviar esa diapositiva. Número 5, nos habla de otras funciones del ATP, pero de todas maneras, como vamos a ver el tema de nucleótidos, ahí vamos a volver a hablar del ATP. Entonces ahí vamos a hablar de algunas de las funciones. Ahora, aquí hay una imagen que es del ATP. Esto si lo vamos a ver nos va a servir de adelanto para el tema de los nucleótidos, ¿verdad? Que es el que sigue después. Entonces, observemos. Aquí tenemos las tres partes que tiene una molécula de ATP. Esta es una parte que corresponde a lo que se conoce, voy a ir adelantando para ir adelantando de ese otro tema, de nucleótidos. Es una molécula que se conoce como una base nitrogenada, porque vean que tiene nitrógeno, por todos lados, nitrógeno, base nitrogenada. Como ven en ese caso, tiene dos anillos, pero bueno, es una base nitrogenada. Esa molécula pertenece a un grupo de moléculas que se llaman bases nitrogenadas. No es que solo esa existe, sino que hay varias. Esa es una de ellas, una base nitrogenada. Bien, la otra parte que tiene es esta, la voy a señalar, que es un azúcar pentosa. Esa ya la conocen, ya conocen esta figura, que es de un azúcar pentosa, o sea, un monosacárido, un carbohidrato. Azúcar pentosa, azúcar de 5 carbonos, monosacárido. Bien, es un azúcar pentosa. Y luego tiene fosfatos. En este caso ven que hay 3 fosfatos, bueno, 3 grupos de fosfatos, que no solo es la P es el fósforo, pero la P con oxígeno así, rodeados, unidos al fosfato, ya es el grupo fosfato, pegados al fósforo, entonces ya hay grupo fosfato. Entonces ven que en este caso hay 3 grupos fosfatos, pero que voy a poner aquí fosfatos. Bien, esas son las 3 partes que tienen un nucleótido. Cualquier nucleótido tiene esas 3 partes.
Como el ATP es un nucleótido, tiene esas tres partes. Bien, pero ahora vamos a ser más específicos. ¿Cómo se llama esta que está acá? Esta base nitrogenada. Se llama, voy a poner el nombre acá entre paréntesis, ya el específico, ¿verdad? Adenina. No quiere decir que solo la adenina es base nitrogenada, no, hay otras, pero la que está ahí en el ATP se llama adenina. Bien, el azúcar pentosa que está aquí, esta que está acá, es la ribosa. Pero hay otra que también puede estar en un nucleótido. Esa la vemos después. Pero la que está en el ATP es la ribosa. Y como ven, el ATP tiene, aquí voy a poner entre paréntesis, 3 fosfatos. Este y este, 3 fosfatos. Bien, ahora, hay otros nucleótidos que solo tienen un fosfato. Y hay otros que solo tienen 2 fosfatos. Pero este, que es el ATP, tiene 3. Ahora, otra cosa. La combinación de la adenina con la ribosa, esa combinación que también existe separada, o sea, sin fosfatos, existe como molécula, se llama adenosina. Aquí está la llave que abarca esta, que es el azúcar, ribosa en este caso, con la adenina. Adenina más ribosa se llama adenosina. Ahora ven de dónde sale el nombre de esta molécula, ¿verdad? Completa, porque es esta parte, que son estas dos juntas, que se llama adenosina, más estos 3 que son fosfatos. ¿Cómo se llama entonces? Adenosina trifosfato. ¿Verdad? Adenosina, ¿qué es esto? Trifosfato, ¿qué es esto? Adenosina trifosfato. Y se conoce con la sigla de ATP. A de adenosina, T de tri, de 3, y P de fosfato. Ahí ven de dónde salen las siglas. Bien, ya conocen mejor al ATP entonces. Pero de paso, a través de conocer al ATP, ya conocen cómo son los nucleótidos. Y una vez, ya lo vieron. Bien, ahora esto no lo vamos a ver en la diapositiva número 7, ¿verdad? La diapositiva número 7 que habla del potencial de reducción, no lo vemos. Esta pues es nada más una imagen de la mitocondria que ya hemos visto en otras oportunidades, ¿verdad? Solo para recordar, ¿verdad?, que hay las partes más importantes que nos interesan ahorita son que la mitocondria tiene 2 membranas, ¿verdad? Esta que dice aquí outer membrane es la membrana externa. Esta que ven así, aquí está marcada, es la inner membrane, membrana interna. Eso es importantísimo, porque la mitocondria tiene 2 membranas, la membrana externa y la membrana interna. Aquí hay un espacio, ¿verdad?, que es el espacio intermembrana, entre las 2 membranas, que está señalado acá. Y aquí está la parte azul, que está adentro, que es la matriz mitocondrial. Eso es lo más importante que tenemos que recordar o tomar en cuenta de esa principio. Lo demás. Bien, entonces ahora vamos a ver por qué estamos hablando de la mitocondria y por qué recordamos lo que ya sabíamos de la mitocondria. Bien, entonces, es la función que tiene la mitocondria. La función que tiene la mitocondria es llevar a cabo la respiración celular. Porque es que hay 2 respiraciones. La respiración que ya conocen ustedes, que la llevan a cabo los pulmones, ¿verdad?, con las vías respiratorias, ¿verdad? Esa es la respiración externa. Pero hay una respiración interna, que es celular. Entonces esa respiración la lleva a cabo la mitocondria. Bien,
Y esa respiración celular, ¿verdad?, que es una respiración interna, es un proceso mediante el cual la mitocondria produce energía en forma de ATP. Y este proceso depende del oxígeno. Si no hay oxígeno, no funciona. No funciona esa respiración celular, ¿verdad?, esa producción de ATP dentro de la mitocondria. Bien, ahí se menciona, ¿verdad?, las dos membranas que tiene la mitocondria, una externa y otra interna. Pero aquí se hace ver lo siguiente, que la externa, como la vieron en la imagen, es lisa. En cambio, la interna, bueno, aquí dice que forma las crestas, pero lo que quiere decir es que se dobla, ¿verdad?, se dobla sobre sí misma, se pliega, se dobla. Otra cosa es que la externa es permeable, en cambio la interna es impermeable. Pero en realidad cuando decimos que es impermeable, no es que es impermeable para todo, pero sí es impermeable para muchas moléculas. Por ejemplo, deja pasar esa membrana interna oxígeno, y eso es muy importante porque adentro se necesita oxígeno, adentro de la mitocondria, para la respiración celular. Sin oxígeno no funciona. Todo el oxígeno entra facilito. ¿Y cómo entra el oxígeno ahí? ¿Cómo pasa esa membrana? Ya lo saben, ya lo hemos visto. Difusión. Difusión sí. El mecanismo de transporte más sencillo que hay, pero el más rápido. Bien, ahora, al contrario, ejemplos de moléculas que no pasan por la membrana interna. Díganme dos. Dos, acetil-CoA, correcto, y algo parecido. ¿Cuál? No. No. Ah, bueno. Bueno, ácido graso. ¿Cómo podemos decir ácido graso de otra manera? Ah, bueno, acil-CoA ya sería cuando está activado. Pero esa es la acil-CoA. Acil-CoA y acetil-CoA no pueden pasar por la membrana interna de la mitocondria. Entonces es impermeable para esas moléculas. Y así lo es para otras moléculas también. Bien, entonces, por eso se necesita de que exista ahí en esa membrana algunos transportes especializados. Porque como hay moléculas que no pueden pasar, tienen que pasar. Tal vez son moléculas que no pueden pasar, pero que tienen que pasar, entonces van a pasar con un transporte especial, ¿verdad? Así como vieron en el caso del citrato, de la acetil-CoA que pasa como citrato y de la acil-CoA que pasa como acil-carnitina. Eso es algo especial, ¿verdad? No es que pasa así directo, pero también hay moléculas transportadoras en la membrana interna de la mitocondria que van a transportar ciertas moléculas de un lado al otro, porque esas moléculas no son capaces de atravesar esa membrana ellas solitas, sino que tiene que haber una molécula transportadora que las pase de un lado a otro, porque la membrana en sí misma no las deja pasar. Bien, como decía, ¿verdad?, el oxígeno y el CO2 también, de paso, pasan por esa membrana, por la toda, pero por la interna, que es la que da problemas, también pasa por difusión sí. Bien, existe ahí en esa membrana interna de la mitocondria una gran cantidad de proteínas. Ahí solo se hace mención a dos partes de la mitocondria que ya lo vimos en la figura: el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Ahora vamos a qué es la cadena respiratoria. Aquí está la definición. Hay una parte que no la van a entender muy bien, pero porque no vimos esa parte que estaba explicada antes, pero no importa eso. Entonces, la cadena respiratoria es una secuencia de proteínas que se ubican en dos.
en la membrana interna de la mitocondria, que es de la que estábamos hablando. Ahí es donde está la cadena respiratoria. Y es un conjunto, ahí dice secuencia, pero podemos decir un conjunto, un grupo, ¿verdad?, de proteínas que se ordenan, están ordenadas, no están así a lo loco, están ordenadas. Se ordenan de acuerdo a lo que se conoce como el potencial de reducción, que se representa por una letra E. Eso es lo que no entiendo. ¿Qué es eso de potencial de reducción? Y no lo van a entender porque no lo expliqué, pero bien, no importa. Lo importante es que se ordenen en base a eso. Y para permitir el transporte de electrones unidireccionalmente hasta el oxígeno. Entonces, ¿qué tienen que imaginarse? Que por esa cadena de proteínas, cadena respiratoria, van a viajar electrones, pero esos electrones van a viajar en una dirección y al final van a llegar al oxígeno. El oxígeno es quien va al final a recibir a esos electrones que van a viajar por esa cadena que se llama cadena respiratoria, que está ubicada en la membrana interna de la mitocondria y que esas proteínas que tiene están ordenadas. No importa que no recuerden ni base a qué, porque no lo hemos explicado. Bien, ahí se habla un poco de cómo es que están ordenadas, ¿verdad? Bien, eso lo veamos. Todo eso que sigue lo veamos. Y seguimos con la siguiente diapositiva. Y vemos ahora que hay unas proteínas que están en forma de complejos, son complejos proteínicos, que están en la membrana interna de la mitocondria y se designan con número romano y son el complejo 1 hasta el 5, pero solo los primeros 4, estos 4 forman parte de la secuencia respiratoria. Estos 4 van a formar parte de la secuencia respiratoria. Secuencia es lo mismo que cadena. Entonces, estos 4 forman parte de la cadena respiratoria. Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Forman parte de la cadena respiratoria. Bien, pero el otro, que dijimos que eran 5, complejo 5, ese no forma parte de la cadena respiratoria, pero funciona como ATP sintetasa. Quiere decir que sintetiza ATP a partir de ADP. Entonces el complejo 5 es la ATP sintetasa. Esa es la enzima que va a formar ATP en la mitocondria, ¿verdad?, pero que está asociada con la cadena respiratoria, pero no forma parte de la cadena respiratoria, el complejo 5. Pero esa es la enzima ATP sintetasa, es una enzima que va a formar ATP en la mitocondria. Bien, ahora vemos ya una imagen donde vemos la cadena respiratoria. Entonces, aquí vemos varios de sus elementos, los más importantes. Entonces vemos primero que esto que está arriba, esto que está acá, es la matriz mitocondrial. Esta es la parte de adentro de la mitocondria. Esta membrana que está acá es la membrana interna de la mitocondria. Esto que está acá es el espacio intermembrana, porque está entre esta membrana y esta otra. Y esta otra es la membrana externa de la mitocondria. Entonces este es el espacio intermembrana. Esto que ya está acá sería el citosol o citoplasma. Bien, una vez ubicados en esto, vemos que aquí, en esta membrana, que es la membrana interna de la mitocondria, es donde está
todo esto que ven acá, que eso es la cadena respiratoria. Como ven, la cadena respiratoria está formada por el complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4, pero también tiene otros elementos que ven acá, como este, que está acá, un U acá, que es la ubiquitina. Y este otro que ven acá, marcado como CYP-C, que es el citocromo C, una proteína. La ubiquitina y el citocromo C son proteínas. Nada más que no son complejas. No son como el complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. ¿Verdad? Bien, esos son los principales elementos de la cadena respiratoria. Ahora vamos a hablar acerca del NADH como agente reductor. Lo que vamos ahora a hacer en todo lo que viene ahorita a continuación es explicar lo que ya les había prometido explicar después. ¿Cómo es eso que a partir de NADH se produce ATPs? ¿Y cómo es eso? Después vamos a seguir con eso otro. ¿Cómo es que a partir de FADH se producen ATP? Que ya habíamos visto, a partir de NADH, de una de NADH se producen 3 ATP, a partir de una de FADH2 se producen 2 ATP, pero ¿cómo es que se producen esos ATP? A partir de esas moléculas, eso es lo que vamos a explicar ahora. Bien, entonces hablando del NADH como agente reductor. Entonces, primero vemos que de la molécula de NADH provienen 2 electrones. Entonces, lo que tienen que tener en mente es que NADH es una molécula que se produce en varias reacciones que ya hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, en el ciclo de Krebs, por ejemplo, en la sexta reacción de la glicólisis. Bien, en otras reacciones por ahí. Entonces, bueno, el NADH, entonces, después de producido, va a llegar a la cadena respiratoria. Bueno, ya no llegamos a nada. Entonces, vamos a llegar hasta acá.